todo está saliendo muy bien. Y ya habíamos analizado lo relativo, ya viendo el programa en contexto a lo que es el juicio oral, el sumario. Hoy vamos a ver lo relativo a lo que es el arbitraje. Entonces, vamos a iniciar. Les pedí ahí que puntualmente, voy a ser muy puntual, unos 45 minutos para que ustedes estén ahí y sin robarles mayor tiempo. Fíjense ustedes que el proceso arbitral como tal tiene su razón de ser. Voy a tratar de trasladarle también lo relativo a lo que es mi pantalla para que podamos interactuar un momento y podamos tener la noción de lo que es esta institución. Entonces, aquí estamos en pantalla. No sé si pueden verlo en pantalla. Sí, ¿verdad? Sí, ya se ve. Muy bien. Vamos a ver. Pantalla cámara. Ok. Yo creo que ya lo pueden ver ahí, ¿verdad? ¿Así es? Correcto, Ok, muy bien. Entonces vamos a avanzar. Puntualmente vamos a ver el proceso arbitral conforme al decreto 67-95 que regula puntualmente. Si ustedes quieren pueden ver su decreto, lo tienen ahí en el código como tal, ¿verdad? El Código Procesal Civil y Mercantil, la parte final. Va a observar puntualmente lo relativo a lo que es la ley de arbitraje como tal, que es el decreto 61-95, que permite hacer un análisis sustancial en cuanto a que dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco ese régimen aplicable actualmente que está contenido obviamente bajo parámetros del Código Procesal Civil. Esto fue en contexto de que originara en su momento el decreto 67-92. Entonces, voy a llevarlos a esa pantalla. Ahora bien, veamos entonces parte de la ficha técnica para ponerlos en contexto. Es el decreto 67-95 del Congreso de la República, denominada Ley de Arbitraje. La fecha de creación, pues 3 de octubre de 1995 y precisamente en vigencia el 25 de noviembre de 1995, 56 artículos nominales, una estructura muy extendible en cuanto a las disposiciones generales, acuerdo de arbitraje, composición del arbitraje, competencia del tribunal de arbitraje, sustanciación de las actuaciones arbitrales, un pronunciamiento del laudo y la terminación de las actuaciones, las impugnaciones del laudo, el reconocimiento y ejecución de los laudos y otros métodos alternativos para la resolución de conflictos entre los particulares. Y obviamente hay disposiciones finales y derogatorias. Esto sería en contexto a lo que es lo relativo a esta norma. Ahora bien, quisiera trasladarles un poquito de lo que son los antecedentes, ¿sí? Gracias a los que pues tienen mantenida, bueno, tienen encendida su cámara. Yo ya no les voy a decir, lo dejan hacer, usted ya sabe sus obligaciones, estimados, ¿oyeron? Los antecedentes como tal, el arbitraje, han de ustedes observar en pantalla, tiene su origen específicamente en las culturas antiguas como los métodos para la resolución de conflictos que fueron de orden jurídico común. Se entiende porque en ese entonces se regían dentro de un medio normal y pues obviamente ha trascendido al seno internacional y utilizado como preeminencia en el derecho en el ámbito comercial. Ya lo vamos a observar si se puede regir bajo esos parámetros. Aunado a ello, se consideraba en vigencia el contrato de compromiso dentro del título, podríamos decirle 21 del Código Civil, mismo que ahora se rige por la ley de arbitraje. Particularmente, entonces, en Guatemala, el procedimiento arbitral ya se rige por el decreto 67-95 y pues se establece en sí, en su momento, bajo un parámetro de una ley modelo de arbitraje específicamente basado en un contexto en el ámbito internacional, como un comercio nacional y de las Naciones Unidas para el derecho mercantil internacional, ¿verdad? Ahí aparecen las siglas CNU, DMI como tal, ¿verdad? Entonces, ojo con esos parámetros al respecto. Y luego, entonces, vamos a ir un poquito puntuales, desarrollando lo relativo a lo que es esta institución. Ahora bien, ¿cuáles son sus características? Como toda norma, todo precepto legal atiende principalmente a un principio de legalidad.
Y bajo esa tónica me es indispensable traerles a colación lo relativo a lo que es específicamente en cuanto a lo que es primordial analizar sobre las breves características. Tomen nota que es considerado como un proceso de conocimiento, ¿sí? Ese es el primer elemento como tal. Luego, se considera accesorio a un contrato o negocio jurídico previo. Regularmente, eh, ¿por qué se dice accesorio? En principio, porque cuando en algún momento tenemos la contratación de un evento, pudiese llamarle bajo esa perspectiva, eventualmente vamos a observar que existe la posibilidad de que dicho aspecto pueda dilucidarse por medio de lo que es la contratación, perdón, por medio de del aspecto a dilucidar en relación a lo que es el arbitraje. Requiere que se pacte mediante un acuerdo de voluntades para poder dar por iniciado el proceso arbitral. En primer lugar, hay un aspecto que no hay que descartar. Les hablaba en algún momento que lo he visto muy común referente a lo que son las sociedades cuando son establecidas y en las cláusulas pues, se acuerdan las voluntades de los socios y eventualmente indican a través de qué mecanismo van a dilucidar alguna discrepancia que se suscite en ese contexto. Nótese entonces que hay mediante un acuerdo de voluntades para poder dar iniciado el proceso de arbitraje. Se establece una rapidez y una eficiencia en principio porque lo que se pretende es agilizar esa temática, ese procedimiento en determinado momento, ¿sí? Y algo importante que debe prevalecer la autonomía de la voluntad de las partes, ¿sí? Un aspecto importante que me llama la atención en contexto de esta temática es que debe prevalecer la autonomía de la voluntad de las partes. Es decir, haberse eh, ido a la tramitación o sustanciación de lo que es el tema del arbitraje fue una disposición inicial que se plasmó en un contrato o un acuerdo de voluntades eventualmente, ¿sí? Entonces, esto es un fenómeno que hay que tomar en cuenta. Por otro lado, te puede ser el derecho de equidad o de árbitros no necesariamente deben ser profesionales del derecho. Esto es una característica como tal. No obstante, pues vamos a ver en algún momento cómo se manejan esas eventualidades. Entonces, repito, características es considerado como un proceso de conocimiento. Dos, accesorio al contrato de negocios jurídicos previo, obviamente, ¿verdad? Requiere que se pacte mediante un acuerdo de voluntades para poder dar por iniciado el proceso arbitral. Es rápido y es de carácter eficiente, ¿verdad? Prevalece la autonomía de la voluntad por las partes y puede ser de derecho o de equidad pues los árbitros no necesariamente deben ser profesionales del derecho. Eso es una característica muy puntual. Ahora bien, tome nota que las eventualidades pueden darse bajo ese parámetro. Luego, hay algo importante que hay que tomar en cuenta. Toda normativa o todo procedimiento emana bajo un principio. Esos principios se han establecido bajo una perspectiva filosófica jurídica, porque los principios sientan las bases de ciertas garantías. El tema es que aquí están reconocidos la celeridad como tal. El proceso debe ser rápido, eficiente, para poder establecer los puntos de discrepancia de cada una de las partes. Debe ser eficaz, la eficiencia como tal es un aspecto importante para ir dilucidando cada uno de los aspectos que se discrepan en ese contexto. Luego existe una economía procesal. Cuando nosotros hablamos de la economía procesal, obviamente lo que se pretende es agotar cuantas fases se consideren necesarias. Un fenómeno importante que rige también en el proceso civil, no solamente en contexto del tema de este principio. Ahora bien, hay algo bien importante que me llama la atención en cuanto al contexto del tema de la economía procesal, que no discrepa en tanto al principio que rige el proceso civil que eventualmente hemos venido desarrollando. La autonomía de la voluntad, bien lo dijimos, las partes han previsto con antelación determinar o establecer, plasmar su voluntad de poder regirse al final, para dilucidar un conflicto de tal naturaleza, pues
con condiciones previas haberse indicado que para arribar a una discrepancia que se suscite dentro del acuerdo de voluntades, pues disponen ir a ese procedimiento. Por eso se llama autonomía de la voluntad. El tribunal arbitral puede decidir su competencia. El artículo 21, si ustedes quieren, acompáñenme, no lo van a leer, yo lo voy a leer para no interrumpirlos ahí. Establece las facultades del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia y establece 3 aspectos importantes, bueno, 4 aspectos importantes para determinar su competencia. Primero, la facultad para decidir acerca de su propia competencia, incluso sobre las excepciones relativas a la existencia y validez del acuerdo de arbitraje. Algo importante ahí que conste en una cláusula que forme parte de un contrato y que se considera como un acuerdo independiente de los demás estipulados en el contrato. Es decir, la decisión del tribunal arbitral declarado nulo un contrato no entrañará por ese solo hecho de nulidad de la cláusula en la que conste el acuerdo de arbitraje. Establece la excepción de incompetencia del tribunal arbitral. También el numeral 3, si ustedes me acompañan, desarrolla lo relativo a lo que es el tribunal arbitral, que podrá decidir las excepciones en que se hace referencia a los párrafos 1 y 2 como tal. Y por último, lo relativo que los arbitrajes de derecho, como la equidad, una vez constituida el tribunal, se entienden sometidos a todas sus cuestiones conexas con la principal y que surjan del curso del mismo. Y el trato equitativo de las partes, ¿verdad? El artículo 23 establece que deberá tratarse a las partes equitativamente y dársele a cada una de ellas la plena oportunidad de hacer valer sus derechos. Esto está haciendo muy referencia puntualmente a un plano de igualdad como tal, ¿verdad? Entonces, conforme a ese principio esencial de la audiencia, se arma la contradicción y cada una de las partes tiene la oportunidad de abordar ciertas temáticas. Recapitulando, entre los principios tenemos la celeridad, la eficacia, la economía procesal, la autonomía de voluntad, lo relativo a la competencia y el trato equitativo de las partes. Pregunta de parcial, ojo ahí para que lo tengan muy presente. Luego, ¿cómo se clasifican? Aquí hay un aspecto muy puntual para hablar referente al tema de la clasificación. Y es importante tomarlo en cuenta por ese mecanismo legal que eventualmente vamos a tenerlo fincado como tal. ¿Sí? Entonces, vamos avanzando. ¿Cuál es la clasificación? ¿Cómo se establece la clasificación dentro de esa temática? En primer lugar, se habla de la equidad. ¿Por qué la equidad? Hagan ustedes de recordarse el término de un amigable componedor dentro de esas instituciones. En primer lugar, entonces, el tipo de arbitraje se da mediante los árbitros resuelven en conciencia, es decir, según su leal saber y entender, dándole soluciones alternas al conflicto que es puesta de su conocimiento, obviamente, ¿verdad? Otro aspecto importante atendiendo a la clasificación es de derecho, el tipo de arbitraje en el cual los árbitros designan deben resolver controversias conforme a lo que establece la normativa que se ha dispuesto a su análisis. Una tercera clasificación están los comités ad hoc, ¿verdad? Arbitrajes de carácter ad hoc dentro de su clasificación, porque ese tipo de arbitraje mediante el cual las partes en conflicto tienen la facultad de nombrar al tribunal arbitral, ¿sí? Esto es muy importante. Fíjense ustedes que en contexto de la clasificación, obviamente, cuando ustedes analizan la ley de arbitraje van a observar puntualmente que existe la posibilidad de que una de las partes o las partes puedan nombrar a los árbitros que van a intervenir eventualmente. Luego hay institucional, el tema institucional tiene como punto de partida el arbitraje que se realiza por medio de una institución, por ejemplo, el CRECIC o el SENAC. Esos son definiciones, ahí ustedes pueden observar, son las... pueden adentrarse a estas abreviaturas que eventualmente lo dirigen a la compostura de las instituciones que permiten desarrollar ese parámetro. Luego tenemos como un último apartado lo relativo a lo que es lo nacional, el tipo de arbitraje en el cual las partes
someten conflicto y tienen su domicilio en el territorio guatemalteco, obviamente, ¿verdad? Y el extranjero, a ustedes, tipo de arbitraje que surge cuando las partes tienen al momento de la celebración del mismo su domicilio y en estados diferentes. Esto es un fenómeno bien marcado. Y fíjense ustedes que eso, pues obviamente tiene un parámetro muy establecido. El tipo de arbitraje surge cuando estas partes tienen al momento. Entonces, bueno, obviamente la celebración del mismo el domicilio diferentes. Vámonos al artículo 2 y ustedes van a observar específicamente lo que les conté al inicio en relación al arbitraje internacional y establece varios matices. En primer lugar, un arbitraje internacional de acuerdo a que las partes en un acuerdo de arbitraje tienen al momento de su celebración su domicilio en estados diferentes. Y uno de los lugares siguientes es si están situados fuera del estado en el que las partes tienen su domicilio. El lugar de arbitraje, pues como un tercer elemento es que si estas han determinado un acuerdo de arbitraje y con arreglo al acuerdo de arbitraje. Y el lugar del cumplimiento de una de las partes sustancial de la obligación de las relaciones comerciales, en lugares en los cuales el objeto del litigio tenga una relación más estrecha. Y las partes han convenido expresamente en que la cuestión objeto de acuerdo del arbitraje está relacionada más con el Estado. Y pues establece un aspecto importante en relación a los efectos del numeral 1. Se entenderá que si alguna de las partes tiene más de un domicilio, el domicilio será el que guarde una relación más estrecha con el acuerdo de arbitraje. Si una de las partes no tiene ningún domicilio o residencia habitual, se considera domicilio en el lugar donde se encuentra. Las controversias que surjan derivadas de la aplicación, interpretación y ejecución de las contrataciones internacionales entre el privado se resolverán de acuerdo a las normas contenidas en el reglamento de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional. Ahora bien, como ustedes pueden observar, tenemos una clasificación extensa. La equidad, amigable composición de derecho ad hoc, institucional, nacional y de carácter extranjero. Muy bien, veamos entonces. Esto es algo importante que hay que tomarlo en cuenta bajo un parámetro muy existencial. Y luego tenemos la materia de arbitraje y la materia eventualmente excluidas. Y vamos a analizar lo relativo a lo dispuesto muy puntualmente en el artículo 3, ¿verdad, para todos? Que tiene una sustanciación muy metódica en función de lo que es la materia del arbitraje. El artículo 3 establece cuál es el objeto de la materia de arbitraje y se desprenden bajo 3 matices importantes. Establece que la ley aplicará en todos aquellos casos en los que controversia verse sobre la materia en que las partes tengan libre disposición conforme a derecho. También se aplicará la presente ley en todos aquellos otros casos en que por disposición de la ley permita el procedimiento arbitral siempre que el acuerdo arbitral sea válido conforme a la ley. No podrán ser objeto de arbitraje y establecen las cuestiones sobre los que hayan recaído las resoluciones judicial firmes, salvo los aspectos derivados de la sujeción. Ojo con eso. Las materias inseparables unidas de otras sobre las que las partes no tengan libre exposición, obviamente hay que disponer del mismo y cuando la ley prohíbe expresamente o señale un procedimiento especial para determinados casos. ¿Sí? Entonces, la materia donde las partes tengan libre disposición conforme a derecho sería el primer elemento sustancial en la materia de arbitraje. El número 2, en los casos donde por disposición de la ley se permitan el procedimiento, por ejemplo, ya lo indicamos, miren, y pues tomen nota a ellos el hecho que por disposición de la ley, que ya lo leímos con antelación, es en función a los ejemplos marcados en el caso de la ley de mercados y valores y mercancías, la ley de protección al consumidor y la ley de propiedad industrial y la ley de garantías mobiliarias. Estos son los casos que por disposición de la ley se permite el procedimiento arbitral, según lo que acabamos de establecer. Y luego, cuestiones ya resueltas, por ejemplo, las conexas a las que tengan libre disposición de acuerdo con lo que se prohíbe expresamente, ¿verdad? Y se excluyen los arbitrajes laborales, porque obviamente ahí estamos bajo otra mecánica y otra materia como tal. Entonces, materia de arbitraje son 4 elementos sustanciales que debo observar al respecto, ¿sí? Vamos a ir avanzando porque quiero agotar este contenido puntualmente para que en algún momento pues tomamos la posibilidad de poder tener. Acuerdo de arbitraje. Fíjense ustedes que el artículo 10 del arbitraje, de la ley de arbitraje, establece la forma de acuerdo de arbitraje.
Y eventualmente establece que deben contar por escrito y podrá adoptar fórmulas de compromiso y una cláusula compromisoria. Ya les voy a enseñar cómo se genera esa cláusula compromisoria, sin que dicha distinción tenga consecuencia alguna con respecto a los factores jurídicos de acuerdo al arbitraje. Se entenderá que el acuerdo consta por escrito cuando esté consignado un documento firmado por las partes en un intercambio de cartas, por ejemplo, telex, telegrama o telefax, entre otros medios de telecomunicación que dejen constancia del acuerdo en un intercambio de escritos de demandas y contestación que la existencia del acuerdo sean firmados por una parte sin ser negadas por la otra. La referencia hecha en un contrato o un documento que contiene una cláusula arbitral constituye un acuerdo arbitral siempre que el contrato conste por escrito y referencias que impliquen una cláusula de forma parte del contrato. El acuerdo arbitral podrá constar tanto de una cláusula incluida en un contrato y en una forma de acuerdo independiente. Si del acuerdo de arbitraje ha sido incorporado un contrato mediante formulación, mediante póliza, dicho contrato deberá incorporarse caracteres destacados, claros y precisos de las siguientes advertencias. Este contrato incluye un acuerdo de arbitraje. El contrato de arbitraje entonces consta de contrato de compromiso y una cláusula compromisoria. Esto lo establece el numeral 1, si quieren subrayenlo de una vez ustedes, por favor. Compromiso y cláusula compromisoria, la forma del acuerdo del arbitraje como tal. Muy bien. Veamos entonces un ejemplo de una cláusula arbitral institucional. Esto es en el caso de la Comisión de Resoluciones de Conflictos de la Cámara de Industria de Guatemala. Aquí les traigo un ejemplo para que vean ustedes que más o menos puedan identificarse en contexto de esta cláusula. El modelo de la cláusula arbitral. Los contratantes convienen que en toda disputa, controversias o reclamos que se relacionen con las aplicaciones, interpretaciones y o cumplimiento de los contratos por cualquier cláusula deberá resolverse mediante arbitraje y establece el especificar la función misma de quien lo está dilucidando de conformidad con el reglamento de arbitraje. La Comisión de Resoluciones de Conflictos de Cámara de Industria de Guatemala, CRECI, que se encuentran vigentes al momento de surgir conflicto. El arbitraje será admitido por la Comisión de Resolución de Conflictos de la Cámara de Industria en Guatemala en la ciudad de Guatemala por medio de un tribunal compuesto y establece la cantidad de árbitros, ¿verdad? Nombrando de conformidad con el reglamento antes relacionado y el idioma de arbitraje y será en español. El laudo deberá ser cumplido de buena fe y sin demora y por las partes. Ese es un modelo de una cláusula arbitral. ¿Estamos? Muy bien. Avancemos pues. Muy bien. Veamos entonces lo relativo al siguiente escenario. Sí, creo que aquí terminamos. Déjenme ver. Muy bien, vamos a la siguiente. Luego tenemos que las partes, el tribunal arbitral determina ciertas particularidades. Si ustedes analizan el artículo 14, bueno, es el artículo 13, establece en sí la composición del tribunal arbitral. Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, como ya lo vimos, y ya vamos a ir viendo que el artículo 13 y el artículo 14 sientan las bases primordiales para la determinación de la cantidad de árbitros que van a fungir en ese contexto. Veamos entonces algo importante que me llama la atención. Ok, vamos pues. La naturaleza del tribunal arbitral, desde la perspectiva de que las partes podrán determinar libremente el número de árbitros, esto representa en sí un ejemplo de la autonomía de la voluntad, ¿sí? Es decir, cuando ellos disponen libremente es porque están haciendo uso de la autonomía de la voluntad. ¿Estamos? Las partes podrán determinar libremente el número de árbitros en referencia a la autonomía de la voluntad. Eventualmente se sabe entonces que hay un fenómeno muy marcado y el artículo 13 desarrolla que las partes pueden determinar el número de árbitros y establecen el numeral 2. A falta de tal acuerdo, los árbitros serán 3, salvo que en el monto en controversia no exceda de 50,000 quetzales, en cuyo caso la falta de acuerdo, el árbitro será 1. Vamos con el siguiente aspecto importante, ¿sí? Las calidades de un árbitro. Para ser árbitro, ¿qué se necesita? Bueno, vamos al artículo 14.
Puede ser árbitro las personas individuales que se encuentran en el momento de su aceptación en el pleno ejercicio de sus derechos civiles. ¿Sí? Vamos con la siguiente. Salvo acuerdo en contrario, las partes de la nacionalidad y una de las partes no serán obstáculos para que actúen como árbitros. No podrán ser nombrados. Esta es una prohibición para ser árbitros. No pueden ser nombrados árbitros los miembros del organismo judicial. Tampoco podrán serlos a quienes tengan con las partes o con las controversias que se les someten alguna de las relaciones que establecen las posibilidades de abstención, excusas y recusaciones de juez. No obstante, las partes, conociendo dichas circunstancias, las dispensan expresamente. El laudo no podrá ser impugnado por tales motivos. La impugnación como tal. Luego hablemos del proceso de arbitraje. ¿Cuál es el esquema de la perspectiva del procedimiento de arbitraje? Hay que tomar en cuenta, cuando ustedes analicen la norma, hay que tomar en cuenta que en el presente o en el proceso de la tramitación hay un principio que no debemos dejar con antelación, que es el principio de la autonomía de la voluntad, porque son las partes que acuerdan, valga la redundancia, el acuerdo arbitral. Entonces pueden determinar su propio procedimiento debiendo a las partes acogerse al mismo. En caso no esté regulado, se procederá conforme al procedimiento siguiente. Vamos, pues. Y aquí les traslado un poquito de lo que es un procedimiento de arbitraje. ¿Estamos listos? Veamos, pues. El procedimiento de arbitraje atiende principalmente a un fenómeno muy establecido o muy quizás complejo en algún momento para algunos. El proceso de arbitraje comprende estas etapas eventuales. Obviamente lo desarrollo bajo ese esquema porque necesariamente no puedo darle lectura a todo y entonces creo que se evidencia más o menos el mecanismo ahí para poder tener de cada uno de ellos. ¿Sí? Muy bien. Veamos entonces qué es lo que tenemos que tomar en cuenta bajo esta perspectiva. Fase prearbitral. ¿En qué consiste esta fase prearbitral, estimados compañeros? Básicamente acordar y resolver todas las controversias por medio de un procedimiento arbitral y que se establezca obviamente mediante el compromiso de la cláusula como tal. Analicen el artículo 10, si quieren solo anótenlo, no lo vamos a leer porque no te vamos, y aquí establece que debe constar por escrito una cláusula compromisoria o un compromiso, ¿sí? Y conforme le establece el artículo 10. Luego tenemos bajo ese análisis la revisión del acuerdo y la determinación del procedimiento. Este procedimiento obviamente se regirá por los que hayan dispuesto las partes de acuerdo obviamente a lo pactado, ¿verdad? Y esto es en función a lo que establece el artículo 24 de la determinación del procedimiento, porque con la sujeción de lo dispuesto obviamente en el artículo 23 que está en relación al trato equitativo de las partes, en contexto de que deben tratarse las partes equitativamente, aunado a ello con la sujeción a ello las partes tendrán la libertad de convenir el procedimiento al que se haya ajustado el tribunal arbitral. Y la falta de acuerdo del tribunal arbitral podrá, con sujeción a lo dispuesto artículo 23, dirigir al arbitraje de modo que considere apropiado. Esa facultad conferida al tribunal arbitral incluye la determinación de admisibilidad, la pertinencia y la valoración de las pruebas. Tres elementos importantes hay que tomar en cuenta: admisibilidad, pertinencia y valoración de la prueba. Ojo con eso. Tercer aspecto a analizar en ese contexto es la conformación del tribunal arbitral. Esto, obviamente, ¿cómo se conforma? Lo hemos desarrollado del artículo 13 al 22 como tal. Y si ustedes analizan, establece en el artículo 13 cuáles son los números de árbitros, el artículo 14 cuáles son las calidades de los árbitros, el artículo 15 quiénes nombran a los árbitros como tal, ¿verdad? El artículo 16 es el motivo de que puedo recusar a un árbitro. ¿Cuándo recuso a un árbitro? Pues obviamente establecen los dos elementos ahí: el procedimiento de recusación, la falta de imposibilidad del ejercicio de las funciones como tal, el nombramiento de un árbitro sustituto y el derecho a exigir anticipo de gastos y honorarios como tal, ¿verdad? Todo eso es la conformación del tribunal.
Luego existe la demanda y la notificación, ¿verdad? Ustedes en la forma, va a ser la forma de evidenciar o identificar que se tienen por incluidas las actuaciones arbitrales, indicando la contraparte de su deseo de iniciar con el proceso. Esto es en función de lo que establece el artículo 26 de esa norma, ¿verdad? Iniciar las actuaciones de arbitraje, salvo que las partes hayan convenido. Otra cosa, las actuaciones arbitrales respecto a una determinada controversia se iniciarán en la fecha en que el demandado haya recibido el requerimiento o someterse a esa controversia de arbitraje. ¿Sí? Prestación de la demanda, las actuaciones arbitrales interrumpen la prescripción. Esa parte del artículo 26, numeral 2, es importantísima. La presentación de la demanda y las actuaciones arbitrales interrumpen la prescripción. Prescripción es por el transcurso del tiempo de ejercer una acción en determinado momento. Contestación de la demanda. Obviamente, en función de lo que establece el artículo 67 y 95, que solo estoy ilustrándoles muy bien lo relativo a lo que son lo más emergente de este proceso, es que dentro del plazo convenido por las partes fijados por el tribunal arbitral, la contraparte deberá contestar la demanda interpuesta. Rige el artículo, obviamente, 28, ¿verdad? 65 al 95 de esta norma como tal, ¿verdad? Como se puede acotar, precisamente esos son aspectos importantes perdón, del artículo 28 del decreto 65-95. Puntualmente han de observar ustedes que en el artículo 28 se señala aspectos importantes en función de lo siguiente: la demanda y la contestación. Dentro del plazo vencido por las partes o determinados por el tribunal arbitral, el demandado deberá alegar hechos en el que funda su demanda, el punto de controvertidos en el objeto de la demanda, y en la demanda deberá responder los extremos alegados en la demanda, a menos que las partes hayan acordado otra cosa respecto a los elementos de la demanda y contestación que deban necesariamente contener. Las partes deberán aportar las fórmulas, sus alegaciones de todos los documentos que se consideren pertinentes al hacer referencia a los documentos y otras pruebas que hayan presentar. Aquí hay un salvo, ¿verdad? Salvo que de acuerdo en contrario las partes, el curso de las actuaciones arbitrales y cualquiera de las partes podrá modificarse y ampliarse en la demanda y la reconvención en el caso, ante lo que haya sido contestada de una u otra manera. Veamos entonces. Ahora bien, el siguiente elemento que hay que tomar en la fijación de la audiencia. Se va a fijar la audiencia, obviamente, por escrito o verbalmente, según las partes lo hayan acordado. Recuerden que ahí va a ser acúmulo de acuerdo de voluntades. Un aspecto importante es el principio de la autonomía de la voluntad. El artículo 34 de esta misma ley regula lo relativo a la prueba, ¿verdad ustedes? Y la prueba como tal tiene un fenómeno muy establecido. En principio, que el tribunal y cualquiera de las partes, con la aprobación del tribunal arbitral, podrán pedir asistencia al tribunal competente para practicar la prueba. El tribunal debe practicarlo bajo su exclusiva dirección, es decir, ellos mismos deben realizar el diligenciamiento de la misma, si así lo requieren la prueba solicitada, debiendo entregar copia certificada de las actuaciones solicitadas. De lo contrario, el tribunal se limitará a formular el apercibimiento de la ley que la prueba cuestione y sea conducida el trámite ante el tribunal competente. Resolución 40 y 43, ¿verdad ustedes? En contexto a la forma del contenido del laudo, ¿verdad? Fíjense ustedes que se va a resolver el litigio mediante laudo arbitral. ¿Cómo se le denomina? Laudo arbitral. El laudo se dictará por escrito y será firmado por el árbitro o los árbitros. En sus actuaciones arbitrales, con más de un árbitro, bastará la firma de la mayoría de los miembros del tribunal, siempre que se refleje la constancia de las razones. El laudo del tribunal arbitral deberá ser motivado, ¿sí? Es decir, debe ser fundamentado. Constará el laudo la fecha en que ha sido dictado el lugar del arbitraje, determinando el párrafo. Después de dictado el laudo, el tribunal arbitral lo notificará. Los sujetos a que las partes hubieran podido acordar en materia de costas, los árbitros se pronunciarán en el laudo sobre las costas de arbitraje como tal, ¿verdad? Terminación de las actuaciones, ¿sí? Estamos, vean ese fenómeno ahí. Ok.
¿Cómo terminan esas actuaciones como tal? Eventualmente tengo que tomar en cuenta que las actuaciones arbitrales terminarán con el laudo definitivo por una orden del tribunal arbitral dictada de conformidad con el párrafo 2 del presente artículo. Vámonos entonces al aspecto importante que me atañe en este momento. En relación al tema de las impugnaciones. Solamente podrán impugnarse, escúcheme bien, impugnarse el laudo mediante el recurso de revisión por las causas legalmente establecidas. Eso lo establece el artículo 43, impugnaciones. Por favor, contra el laudo arbitral solo podrá recurrirse ante una sala de la Corte de Apelaciones con competencia territorial sobre el lugar donde se hubiera dictado el laudo mediante un recurso de revisión conforme al párrafo 2, 3 del presente artículo. Dicha revisión se tramitará conforme lo establecido en el capítulo, y el auto correspondiente no será susceptible de ser impugnado mediante ningún tipo de recurso o remedio procesal. La resolución del recurso de revisión deberá confirmar, revocar, modificar el laudo arbitral. En el caso de revocación o de modificación, se hará el pronunciamiento correspondiente. El laudo arbitral solo podrá ser revisado por la sala Corte de Apelaciones. La parte que tiene petición que pruebe y entre otros aspectos se establece la tramitación sustancial como tal. Ana, ¿iba a interrumpir? Lic, disculpe, la sala de Corte de Apelaciones asumo que es la que conoce, es la civil. Ajá, exacto. Fíjense ustedes, en teoría debiese ser esa sala que por su naturaleza tiende a conocer, sí, pero recuerde que hay litigios que se dan en el marco del derecho procesal civil y mercantil, pero eventualmente esa es la sala que conoce. En algún momento he observado algunos temas de esa naturaleza en tema administrativo, pero sí rige esa por la naturaleza del caso que se conoce, ¿verdad? En el ámbito del derecho civil, que más lo he visto en temas de contrataciones mercantiles, y que es lo que más común, ¿verdad? Luego tenemos lo relativo al trámite de la revisión. Puntualmente, la interposición dentro de un mes a partir de la recepción del laudo, rige lo relativo a lo que es la audiencia a los interesados por 2 días, el periodo de prueba por 10 días y la resolución dentro de los 3 días. Esto lo observamos en contexto de lo que establece el artículo 43 y el artículo 44. ¿Le escucho, Ana? Y con respecto a los días, ¿se le corre audiencia a las partes para que presenten por medio escrito en 2 días? Fíjese que o ahí en 10 días el periodo de prueba también y los 3 días de la resolución, obviamente para que se emita la resolución del laudo. Así debiese ser. Así debiese ser. Recuerde que como rige la autonomía, la voluntad de las partes, yo creo que con los plazos debiesen cumplirlo. No quiero ni pensar si no cumplen con los plazos, pero como hay autonomía en las partes, creo que en algún momento hasta pueden convenir dicho extremo. Lo ideal es que cumplan con lo que establece para que no den la pauta al tribunal para que puedan recurrirla al final. Pero recuerde que aquí hay una aceptación tácita. Si en el momento no impugnan el mismo, no reclaman el derecho, simple y sencillamente aceptan, se allanan al procedimiento en sí, que es lo que establece la autonomía de la voluntad en algunos aspectos, el principio de la autonomía de la voluntad. Ok, entonces se tienen que evacuar se podría decir que el periodo en 2 días, en 10 días y la resolución en 3. Okay. Así debiese ser. Obviamente en la práctica no se cumple, o sea, ya entiendo por dónde va el tema. No se va a cumplir porque la interposición sí debiese ser dentro de un mes. Porque si no, lo rechazan. Esto lo decimos siempre, el término de cajón, ¿basta? La audiencia de los 2 días siempre va a haber, el periodo de 10 días siempre va a haber, y la resolución, pues, a esos 3 días se convierten en eternidad. Solo otra consulta. Cuando se refiere al mes, estamos hablando de igual únicamente los días hábiles, ¿verdad? Por supuesto, sí, así es, no es materia. O sea que se reducirían los días, no serían 30, sino que únicamente los días hábiles del mes. Exacto. Ok, gracias. Muy bien. Muy bien. Vean entonces lo relativo a esta institución, que el reconocimiento y la ejecución del auto, los convenios internacionales, específicamente el artículo 45, establece que la Convención sobre el reconocimiento y ejecución de la sentencia arbitral, por ejemplo, lo tenemos en Nueva York, la Convención Internacional Americana, Comercial Internacional en Panamá. Esos son importantes, datos importantes que hay que tomarlo en cuenta.
Luego tenemos el procedimiento para el reconocimiento de la ejecución. El artículo 48 establece claramente este parámetro, y aquí quisiera detenerme un poquito. Por eso les decía, por favor, que tuviésemos la oportunidad de estar presentes, porque fíjese que el transcurso del plazo de un mes y que el laudo haya sido cumplido, podrá abstenerse su ejecución forzosa. Esto lo establece el artículo 48, numeral 1. Aunado a ello, también se le puede conferir a la audiencia al ejecutado por 3 días. Eso lo establece el artículo 48, numeral 3, ¿verdad? Luego el tribunal podrá despachar mandamiento de ejecución si lo considera procedente y va a ordenar el embargo de bienes. Esto lo establece el artículo 48, numeral 4. A partir de estos pasos, se complementará de forma supletoria con las normas legales aplicadas para la ejecución las sentencias nacionales. Es decir, puede ejecutar. O sea, miren, pues, todo lo que hay que hacer anteriormente para irme a la ejecución de la vía premium. ¿Sí? Yo les hablaba de 2 ejecuciones, la ejecución per se, digamos, y la ejecución de la vía premium. ¿Por qué? Porque esto es una resolución emanada de un órgano que dispuso resolver, ¿ya? Y entonces, habiéndose transcurrido el plazo, que se confiera a la audiencia, que el tribunal despache el mandamiento, obviamente a partir de esos pasos se complementará conforme supletoriamente a las normas legales aplicables para la ejecución de las sentencias nacionales. Estamos hablando de la ejecución de la vía de apremio o juicio ejecutivo según proceda, ya. Artículo 48, numeral 6, ¿verdad? Ojo con ese aspecto importante que hay que tomarlo en cuenta. En todo lo previsto en el presente capítulo para el reconocimiento y ejercicio de los laudos, le serán aplicables supletoriamente las disposiciones legales aplicables a la ejecución de las sentencias nacionales, siempre que dicha aplicación sea computable con la celeridad y eficacia que se debe ejecutar el laudo. Bueno, veamos entonces otro precepto. Luego tenemos los métodos alternativos para la resolución de conflictos entre particulares, ¿sí? Este está en el capítulo, obviamente, 9, ¿verdad? O 9 como tal, y establece, internacionalmente se reconoce el arbitraje, se reconoce la mediación, la conciliación y la transacción como tal, ¿sí? Tomen nota de estas instituciones porque es muy importante para que podamos establecer esos mecanismos básicos de sustanciación de conflictos. Bueno, ahora bien, déjeme ver algo aquí si encuentro. Muy bien. Bueno, déjeme analizar ese contexto por último. Este capítulo, el último, otros métodos alternativos para la resolución de conflictos entre los particulares, establece en relación a la conciliación, ¿verdad? La conciliación se ha establecido como un mecanismo alternativo procesar la resolución de conflictos a través de los cuales las partes entre quienes exista una diferencia originada en relaciones comerciales o de cualquier otra índole tratan de superar los conflictos existenciales en la colaboración activa de un tercero. Un objetivo imparcial cuya función esencial consiste en impulsar las fórmulas sociales practicadas por las partes o propuestas por él, evitando así los conflictos a instancias jurisdiccionales o arbitrarias. Sustanciación de la conciliación. La intervención de un tercero en el proceso de conciliación podrá ser administrada por entidades establecidas para dicho propósito, tales como los centros de arbitraje, conciliación y otras entidades similares. El resultado de la conciliación deberá hacerse constar por escrito, sea no en escritura pública, en documento privado legalizado por notario o bien mediante acta notarial y producirá plena prueba en juicio arbitral en la jurisdicción. Sí. Esto sería entonces, estimados compañeros, en relación lo relativo a lo que es el tema del arbitraje, ¿sí? Entonces, una ley, espero lo puedan leer en casa, pero con los esquemas que hemos desarrollado puntualmente, espero ustedes puedan tener el mecanismo para poder adentrarse a este principio. En la siguiente clase, pues, hemos desarrollado el juicio arbitral, vamos a ver los procesos de ejecución, y luego vemos la ejecución, la vía premio, el juicio ejecutivo, y ahí vamos avanzando con el contenido como tal. Oye, voy a tratar de esquematizárselo porque realmente
si me pongo a desarrollarlo, va a ser muy complejo, o sea, aspecto por aspecto. Más adelante espero que hayan avanzado con la pequeña tarea que en su momento les enuncié para el segundo parcial, en lo relativo a lo que es esa temática. Puntualmente en relación a lo que les había indicado de los expedientes, ¿verdad? Que lo hablamos en clases. Entonces, desearles una muy buena noche. Ya, no les quiero quitar más el tiempo. Ya, entonces, Ana, la escucho. Lick, con respecto a la tarea que usted nos indicó, ¿serían a mano, a compu? No, ya indicamos que era computadora, ¿vieron? Ahí no nos podemos, ¿sí? Ok, y es igual un proceso de cada los que estamos viendo, ¿verdad? Sí, por supuesto, de todo, o sea, de todo lo que vamos a ver, ejecución la vía previa, ejecución oral, de todo lo que hemos visto, sí. O sea, es muy, pero espero lo puedan valorar ustedes y que puedan tomar en cuenta. Por ahí me estaban diciendo... ¿Cuándo es la entrega, disculpe? Vamos a dilucidarlo en su momento oportuno, ¿les parece? Yo les voy a indicar, vayan trabajándolo ya. Muy bien, gracias por la fineza de su tiempo, gracias a los que siempre cumplen con las reglas y los que no, pues igual aprendan a cumplir reglas. Estamos en derecho y hay que acatar ciertos mecanismos en su momento. Desearle muchos éxitos, ya las notas ya se van a publicar, ¿sí? Lamento mucho que muchos que pues, no sé si no estuvieron en clase, pues no, algo pasó, pero casi todo fue lo del repaso que siempre dimos, de los principios que siempre hablamos. Entonces, pero no tengan pena, vamos a ver en qué momento nos recuperamos. Oigan, tranquilo, relájense. Este curso no es para estresarse tanto, sino para captar lo necesario para el ejercicio profesional. La mejor de las noches, un abrazo a la distancia, muchos éxitos y descanse. Bueno, un estudiante. Noche, Lick.